Hola y bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Auto FM, y como todos los años tenemos con nosotros una vez al año, que ojalá empiece a ser dos, una vez al año, a Alejandro García, oyente de Auto FM y un oyente además con el que interactuamos mucho a lo largo del año porque eres un apasionado del mundo del motor. Hola, buenos días José, muchas gracias por haberme invitado ya un año más y además curiosamente en la misma provincia, en la provincia de Palencia, en tu tierra, donde siempre tenéis a bien entrevistarme pues, para conocer un poco más de la movilidad eléctrica, dado que soy usuario de coche eléctrico, y ver un poquito la evolución que ha habido en estos últimos años, que ha sido notable, aunque queda todavía mucho camino por recorrer, y en esta ocasión poder compararla con la que hay en otros países. La primera entrevista que te hicimos fue recién comprado, o hacía 6 meses que habías comprado un Tesla Model 3, fue en Fromista, provincia de Palencia. Seguimos en Palencia, estamos en Saldaña, en el restaurante El Molino, que por cierto, no sé cómo se comerá, os lo contaremos al final del vídeo, porque vamos a hacer parte de la entrevista antes y parte después, pero desde luego nos han tratado espectacular y el sitio es maravilloso. Provincia de Palencia, maravillosa. Castilla y León, lo mejor que hay. Lo que yo no entiendo es cómo no vienen todas las fábricas de coches a fabricar aquí, a Castilla y León. Lo importante es que fabriquen en territorio nacional. España es el segundo país productor de Europa y el octavo, el noveno del mundo. Es una industria que aporta mucho al PIB y que genera mucho empleo directo, del que se habla mucho, y mucho más indirecto. Muchísimo más. Y esto hay que cuidarlo más en la época en la que estamos, con una transición a la movilidad eléctrica que, si bien está yendo más lento de lo esperado, es el camino que se está tomando y es hacia donde va la industria. Pero que nuestros oyentes no piensen que es un fanboy de Tesla, que es un solo 100% eléctrico, no, que le gustan los coches. Y además está súper bien informado porque no solo sigue Auto FM, sigue a un montón de profesionales de la comunicación y automoción. De hecho, en tu corazoncito hay un tío de Ford dentro, o sea, tu historia está ligada a Ford. Sí, mis padres tuvieron un Ford Fiesta el Ford Fiesta L del año 1979, no el reciente o el que por desgracia acaban de dejar de fabricar, que compraron mis padres en el año 79. Aquel con 4 marchas y 50 revoluciones, ni reposacabezas, ni radio, y el aire acondicionado se bajaba de manivela. Ese era el aire acondicionado que condición. A condición. Y condición resistida, nada de asistida. Y luego pues mis padres se compraron un Ford Focus de 4 puertas, el cual mantienen. Yo me compré al año siguiente uno de 3 puertas que se quedó mi suegro, luego me compré yo un Ford Mondeo que se quedó mi hermano, y mi hermano se compró un Ford Focus de segunda generación. Vamos a decir que yo he sido el primero de la familia que ha sido infiel a Ford y que además ha pasado a la movilidad eléctrica directamente. He pasado de un diésel manual a un eléctrico, he hecho la transición de golpe. Y además no a un eléctrico cualquiera, sino a un Tesla, que para mí, los oyentes de Auto FM ya lo saben, no es exactamente un coche, es una tecnología que da la casualidad que tiene 4 ruedas y te lleva del punto A al punto B. Precisamente, probablemente, la parte tecnológica de Tesla es lo que le ha hecho diferencial. Ellos han partido de un lienzo en blanco. Tesla tiene cosas buenas y cosas malas, tiene fortalezas y debilidades. Probablemente sean diferentes las unas y las otras frente a la industria tradicional. Lo bueno es que en estos últimos años ya no solo de Tesla vive el hombre, es decir, hay mucha oferta, tienes oferta para aburrir, puedes comprarte un coche eléctrico sin que sea Tesla, y esto es cierto que si viajas por Europa y ves coches eléctricos vas a ver Tesla la mayoría, pero ya empiezas a ver coches de otras marcas, lo cual es bueno para que el ciudadano pueda elegir la opción que mejor le ajuste a sus necesidades. No obstante, la decisión no es si es Tesla o no Tesla, es si el coche eléctrico como tal se adapta a tus necesidades, dado que todos son iguales, tienen una batería y hay que enchufarla. Y si la enchufas en casa, mejor. Si te parece, Alejandro, le dije el otro día, siempre nos ponemos a hablar en años anteriores un poco sin guión, porque bueno, más o menos tenemos claras las cosas que contar, pero como es un tío muy disciplinado, dije, oye, ¿por qué no preparas un guión de todo lo que nos quieres contar? Y aquí estamos con el guión, fijaros, profesionalidad hasta con el invitado top. Yo lo que me diga Auto FM lo hago. Bueno, tampoco te pases, tampoco te pases. ¿Cómo ha evolucionado el tema de los puntos de recarga en España a lo largo de todo este tiempo? Porque al final tú compraste el coche, tienes un coche desde hace 3 años y medio. Marzo del 2023. Desde marzo de 2023 a agosto del año 2026. ¿Cómo ha evolucionado el tema de los puntos de recarga fuera? Porque en casa, no sé si lo compartes conmigo, pero prácticamente el 99% de la gente que se compre un coche eléctrico debería tener cargador en casa. A ver, hay gente, voy a empezar por otro tema, y ahora sigo con la pregunta que me has hecho. Muchas veces la gente no está bien informada, lo cual es lógico, es una tecnología nueva.
Luego, por otro lado, estamos en una sociedad donde está muy polarizada la opinión. Hay los proeléctricos, anticombustión, y los pro-combustión casi antieléctricos. Muchas veces... Pero tú y yo no somos ninguno de esos. Ninguno de ellos. Entonces, la gente pregunta, y yo le digo lo bueno y lo malo. Entonces, la gente habla de las autonomías, de los puntos de recarga. Yo siempre le digo, lo principal en un coche eléctrico para mí es tener un punto de carga en casa. Yo no doy consejos a nadie, yo solo pongo en la mesa las fortalezas y las debilidades, y tener un punto de carga en casa es una fortaleza muy clara para tener un coche eléctrico. Si tú a mí me preguntas si me hubiera comprado un coche eléctrico, paréntesis, híbrido enchufable, cierro paréntesis, sin un punto de carga en casa, la respuesta es no. Yo particularmente no, en el momento en el que estamos, no. ¿Por qué? Porque una de las cosas que aporta un punto de carga en casa es comodidad, es cómodo y es barato. Y esto es una verdad como un templo. Es inamovible. Es inamovible. Ante eso no se puede discutir. Y habrá oyentes o gente que diga, bueno, pero es que yo cargo en el Carrefour, yo cargo no sé dónde, yo cargo... Claro. No sé. Perfecto, pero eso no es cómodo, no es práctico. O sea, lo práctico es, igual que enchufas el móvil por las noches en la mesilla cuando te acuestas, Correcto. pues cuando te bajas del coche y vas a casa a dormir, si es que duermes en casa, enchufas y ya por la mañana te lo encuentras, además que puedes gestionar tú que solo, aunque esté enchufado, que solo cargue hasta el 80%, etcétera, incluso etcétera. las horas más baratas, etcétera. Si hay gente que, y conozco, mira, recientemente un conocido mío me dijo que había comprado un coche eléctrico, le dije, ¿tendrás punto de carga en casa? Me dijo, no. Dice, yo es que ando mucho por supermercados, por hipermercados y enchufo y cargo. Digo, perfecto. Yo, por ejemplo, si a ti cuando te encaja... le ponga en casa va a flipar el Correcto. tiempo que ha perdido en los meses anteriores. Entonces, ahora la segunda parte, tienes un punto de carga en casa. Ahora me voy de vacaciones o hago mis 3, 4, 5 viajes largos al año, los que sean. Aquí, digamos, hay dos partes. Una son las carreteras principales, autopistas, no hay problema con la infraestructura que hay. O es un problema muy limitado. Es muy limitado. Yo, francamente, de hecho, ahora tienes muchos más puntos de recarga, también es cierto que hay mucho más coche eléctrico, pero las redes de recarga están creciendo muchísimo. ¿Dónde puedes tener el problema? Porque hay que decirlo todo. Pues cuando vas a veranear a lugares de costa, muy veraniegos, o pueblos que ya sé que no te gusta el término, pero es una realidad de la España vaciada que yo frecuento. Y si no tienes un punto de recarga en tu lugar de residencia, la infraestructura en estos lugares la tienes que mirar. Voy a poner un ejemplo. Estamos ahora mismo en Saldaña, en el restaurante El Molino. En Saldaña, que es una población, no es muy grande, pero tampoco es un pueblo donde viven 10, 15, 20 habitantes. No, es un pueblo, podríamos decir, un poco referencia, capital de comarca, por Correcto. así decirlo. Hay 2 puntos de recarga lenta. En la actualidad llevan 4 meses sin funcionar. Entonces, claro, ojalá mañana, antes de que se publique el podcast, ya les tengan arreglados. Correcto, pero por ejemplo yo frecuento mucho la montaña palentina, la zona norte, y falta ahí mucho. Es que a ti te gusta comer bien, ¿eh? O sea, claro. Es que... Entonces ahí es donde tú puedes tener un problema, o puedes hacer como hago yo, que yo lo hago siempre, es allí donde viajo, y de eso hablaremos ahora, siempre en el hotel pido un punto de recarga. Es decir, siempre necesito, es la única planificación que hago. Es decir, que haya un punto de recarga en el hotel, que ver con qué operador tratan, y allí es donde cargo. O sea, la única planificación, no preguntas a tus hijas, a tu mujer, nada. No, lo único que eso miras... lo llevo yo, de eso me encargo yo. Lo tienes subcontratado al 100%. Eso es, se fían plenamente de mí. Joder, qué suerte, ¿eh? Sí, sí. Bueno, eso te pasa a ti con ese tipo de coches que a ti tanto te gustan, las berlinas, pero que lamentablemente por presión conyugal tienes un sub. No, por presión no, por imposición conyugal, no, tengo un sub porque me obligan. Me encantaría pasarme a una berlina, pero nada, además es que se me ha estropeado el aire acondicionado, el X5. Vaya, hombre. El coche familiar se nos estropea el aire acondicionado. Bueno, después de más de medio millón de kilómetros tampoco sí, está mal, ¿eh? Está rozando ya los 600.000. Bueno, de hecho, pues bueno. no les ha cumplido esta semana o la semana pasada porque, claro, con estas temperaturas sin aire acondicionado, pues estoy usando otro coche familiar que sí que tiene aire acondicionado. Muy bien, pues eso es lo más importante. Fíjate cuánta huella de carbono estamos ahorrando en mi familia sí. con un vehículo que ha hecho 600.000 kilómetros, cuando en la inmensa mayoría de las familias con 600.000 kilómetros se han comprado 2 o 3 vehículos en el mejor de los casos, y de esos se han achatarrado con 250.000 o 300.000 un par de ellos. Correcto, si lo importante de un vehículo, es cierto que los vehículos modernos contaminan menos que los que ya tienen unos años, y eso es cierto. Vosotros habéis hecho varios estudios con ciertas compañías donde además veis in situ y en directo lo que contamina un vehículo, y habéis demostrado que el 2% de los vehículos contaminan como un 40% de todas las emisiones. Es decir, son los coches muy viejos que la gente no quiere o no puede
cambiar, porque esa es otra historia, no todo el mundo puede cambiar de coche, los que más contaminan, pero bueno, yo estoy en contra de Pero no los únicos. Correcto. Pero no los únicos, porque de Correcto. hecho, mira, me viene muy bien, tú te refieres a la compañía Opus RSE, que la verdad es que nos ha abierto las puertas Correcto. de ver cómo funciona la tecnología y en un montón de ensayos que han hecho. Y, por ejemplo, en los últimos datos que nos pasaron de la M30, claro, como los coches más viejos, si no están bien mantenidos además, contaminan más, sí. Pero la masa crítica de coches más viejos que contaminan Sí. es inferior a la masa crítica de coches un poco más modernos, mal mantenidos, que contaminan una barbaridad. Correcto. No pensemos que por tener un coche con etiqueta eco o más modernito de 4 o 5 años ya contaminamos menos. Sí contaminamos menos si tenemos el mantenimiento perfecto. Ahora, como no tengamos el mantenimiento perfecto, un pan con unas tortas. Y Correcto. por supuesto, la gente que truca el AdBlue de los vehículos contamina muchísimo. Correcto. O sea, pero cuando digo muchísimo es Claro, mucho. correcto. O sea, mucho. Son grandes contaminantes. Correcto, es importante tener el mantenimiento de los coches al día, y un coche, y ahora introduzco otro tema, un coche eléctrico también tiene mantenimiento, que habrá gente ¿Qué que me en redes, dices? sí, habrá gente que en redes sociales diga que no tiene mantenimiento. Pero el tuyo no, tú tienes un Tesla, no tiene mantenimiento. Todos tienen mantenimiento. Cuéntanos el último mantenimiento que has hecho. Bueno, a tu coche. pues no, a ver, es cierto que el mantenimiento de Tesla es como muy reducido, pero al final te deja un poco a ti el hecho de que hagas el mantenimiento que veas. Ahí, yo, por ejemplo, le hice un cambio de aceite de motores con 44.000 kilómetros, no era necesario pues, según el mantenimiento, pero yo se lo he hecho. Y yo creo que todo coche de cualquier tecnología que esté a punto de vencer la garantía, la que sea, hay una garantía obligatoria de 3 años sin límite de kilometraje, y luego hay algunas marcas que tienen garantías Extensiones. adicionales, bien de manera gratuita o incluida en el precio, o bien pagando un cierto sobreprecio. Para mí es muy recomendable, por no decir obligatorio, que le hagas un mantenimiento a ese vehículo para ver si hay alguna cosa que no está bien y te la puedan Meter en garantía. cambiar en garantía, algo que a mí también me hicieron. Sí, que es aflorar un posible vicio oculto que a lo mejor Correcto. te puede saltar un año después o medio año después de que se acabe la garantía, y me parece un consejo muy razonable. Correcto. Es un consejo muy de alguien que le gustan los coches, que tiene los coches durante muchos años, que les mantiene muy bien, Correcto. sean del combustible que sean, Correcto. y que luego le compra el suegro, se quedan los padres, se queda el Sí. hermano, claro, porque el coche está perfecto. Sí, sí, yo los 2 coches que he tenido se han quedado en el ámbito familiar, que es algo que particularmente me hace mucha ilusión. No sé, deshacerme de un coche que ha formado parte de mi vida y que se lo lleve a otra persona, que seguro que lo va a usar y lo va a mantener bien, pero verlo en el ámbito familiar pues me gusta un poco más. A mí me dio mucha rabia. Yo, antes de que compráramos en la familia el X5, teníamos un BMW Serie 3, un 320d rojo, y me daba mucha cosilla. Estaba perfecto el coche, tenía 160.000 kilómetros, y me daba mucha cosilla, lo mismo que a ti, dejarle en el concesionario tal, y se le vendía a mi prima, que por supuesto le mantiene, pero luego a los meses, no recuerdo cuánto, si pasó un año, Sí. cuánto pasó, rompió el turbo. Vaya. Y me dolió, me dolió Ya, en el corazón, claro, sí. que se rompiera el turbo, que no es que hiciera ella nada mal. Al final los coches, también depende del uso que les des, pues te van a aflorar unas averías Correcto. u otras. No es lo mismo hacer, en aquella época yo hacía todos los días el viaje más corto, 70 kilómetros aproximadamente, sin parar, y ella pues era arrancar, parar en trayectos interurbanos. Claro, la diferencia es notable. Es que es muy importante, al hilo de lo que me estás diciendo, que cada usuario compre la tecnología que mejor se ajusta a sus necesidades. Yo no soy un proeléctrico anti otras tecnologías, yo quiero que el eléctrico no es una opción para todos hoy día, tal y como está el coche eléctrico y la infraestructura, y se está viendo con las ventas que están por debajo del esperado. En cuanto a los diésel, son una tecnología que es válida para un cierto uso como el tuyo, gente que hace muchos kilómetros en autopistas. Para usos de 10.000, 15.000 kilómetros en trayectos cortos, un diésel no es. Si no puedes enchufarlo, pues un gasolina. Híbrido y ya está. Y ya está. Alejandro, ¿seguimos por el guión Venga. o seguimos en modo random? Bueno, pues En anteriores ediciones de estas entrevistas lo hemos hecho sin guión. Y aquí está el guión y casi ni lo hemos hecho caso, pero bueno, si quieres podemos seguir por la experiencia que he tenido ahora, que he viajado durante 14 días por Europa, en concreto por 2 países, Francia, donde ya había estado, y Suiza. Y claro, voy a centrarme sobre todo en Francia, que es donde he pasado mayor número de días. Ya había estado en 2 ocasiones y la red de recarga allí no tiene nada que ver con la española. Porque les ganamos, ¿a que sí? Pues lamentablemente no, creo que en el Mundial les hemos ganado, es verdad, pero creo que en autopistas, en áreas de servicio, en áreas de descanso, nos golean. Fíjate, nuestros oyentes ahora vamos a tener muchos haters, van a desconectar del vídeo porque voy a decir una absoluta barbaridad.
yo de verdad prefiero que España quede la última en el Mundial de Fútbol y quede la primera en infraestructuras, en servicios, en todo lo que realmente es de verdad en el día a día de los ciudadanos. Yo no entiendo... A ver, hay que decir dos cosas. Una, las autopistas de Francia son de peaje y los peajes no son baratos. Dicho esto, las áreas de servicio son espectaculares, son muy grandes. Y son áreas de servicio. Y son áreas de servicio que algunos casi parecen minicentros comerciales. Y sobre todo las áreas de descanso, aquellas donde no hay cafeterías ni bares, allí tienes unos servicios, tienes en muchas ocasiones unas máquinas donde puedes coger de vending, y en algunas he visto hasta cargadores para coche eléctrico, y donde puedes, aparte de estirar las piernas, pues bueno, son muchas más amplias. Y de hecho, cada vez que pasas un peaje hay un área de descanso a mano derecha, siempre, esto por si acaso alguien va por Francia. Insisto que no son baratas, pero recibes servicios. Y no te quiero provocar, porque sé que es un tema que vas a saltar, pero el estado de conservación de las autopistas y de las carreteras en Francia es notoriamente mejor, y creo que estoy siendo políticamente correcto, que el que tenemos en este país. Estoy respirando, los silencios del podcast también. A mí me da muchísima pena, pero muchísima pena, que casi lo segundo que me has dicho antes de empezar a grabar, cuando te has bajado del coche, es: he venido por toda la carretera, y toda la carretera viniendo estaba parcheada. Totalmente. No había baches, no había, pero estaban parcheados. Claro, que eso es cuestión de 3 meses. En 3 meses esos baches, o justo el perímetro de esos baches, va a volver a ser ese bache parcheado. Y que además a mí es que me da mucha pena, porque ¿qué diferencia hay entre España y Francia? ¿Por qué nosotros no podemos tener las carreteras al mismo nivel? No tiene sentido. Pues, si hace 20, 25 años teníamos las carreteras exactamente al mismo nivel, o incluso superior. Pues esto es como los coches, hace falta mantenerlas. Si no se mantienen, pues echan a perder. No nos vamos a meter en ese jardín. Y algo muy importante, hemos hablado antes al principio del podcast un poco de contaminar y tal. El hecho de que las carreteras estén en mal estado está absolutamente demostrado que aumenta el consumo de los vehículos, por supuesto la seguridad vial, la tira por la taza del váter y tira de la cadena, y realmente es un riesgo muy grave para los ciudadanos. O sea, que una carretera tenga un bache y ese bache esté ahí, se haga más grande y venga y no se repare, pues en un periodo razonable de tiempo, a lo mejor tienen que ser 3, 4 días, y no se repare, eso significa que estamos tirando, vamos, a la basura, por no decir, es que estoy pensando las palabras para no ser muy bestia, la seguridad de los ciudadanos. Correcto, y además esto está generando que no se estén cumpliendo ciertas normas de seguridad vial. Por ejemplo, la autopista que va de Palencia a Santander, que ya hace años, cuando teníamos las carreteras bien y se hizo, pues digamos, se generaron unos socavones y unas ondulaciones que siguen y van a más. Esto hace que la gente vaya por la izquierda continuamente. Y en esta carretera, que no es una carretera comarcal la que te acabo de decir, es una carretera nacional la que te acabo de comentar. Esto hace que la gente, por ejemplo, para evitar la parte central del carril, vaya un poco con las ruedas de la derecha sobre el arcén, o más a la derecha, es decir, circulando por donde no se debe, para evitar la incomodidad que supone ir por donde está todo parcheado. Incomodidad y riesgo para la seguridad vial. Correcto. De hecho, yo lo confieso, vamos, no tengo ningún problema. En esa carretera, que la frecuento bastante, hago muchísimos kilómetros por el carril izquierdo, aunque no haya ningún coche a la derecha, ningún camión a la derecha. ¿Por qué lo hago? Por seguridad vial. Eso sí, si habitualmente yo miro mucho por los retrovisores, existen retrovisores, ¿vale? Los oyentes existen. Miro todavía más para no interferir en la circulación, en la fluidez del tráfico, y si cuando hay muchos baches me tengo que echar a la derecha, por supuesto me echo a la derecha, pero en la medida de lo posible viajo por la zona de la vía, de la calzada, que más seguridad aporta. Correcto, tal cual. Y al hilo que has dicho de los intermitentes, ¿no? No, he dicho retrovisores, vale, pero con pues los intermitentes he dicho, eso es, de hecho a algunos yo les hacía un descuento a gente que le den el coche sin intermitentes, total no lo utilizan, pues bueno. Y luego están los centristas, los que van por el carril del centro en las autovías, que esto ya no tiene nada que ver con el estado de las carreteras, pero bueno. Pero no estábamos polarizados en España, hay también centristas. También hay centristas, sí. Una diferencia muy importante que tiene esa tecnológica cuya marca está sellada en tu vehículo, que es Tesla, es
el tema de los cargadores eléctricos, que por cierto, estamos grabando justo al día siguiente del eclipse solar, y ha venido Elon Musk aquí a Castilla y León, a Lerma creo que es, con otras 150 personas para ver el eclipse solar desde el mejor sitio posible del mundo, aquí en Castilla y León, que no es casualidad. Bueno, pues eso hay que darle las gracias, porque al final eso es visibilidad para un lugar, y que con todos los seguidores que tiene, pues que se acerquen por aquí para hacer turismo por que esta conozcan, comunidad. efectivamente. Hoy, bueno, luego os contamos qué tal comemos aquí en el Molino, que tiene una pinta estupenda. Lo has elegido tú, Alejandro, así que estamos en tus manos. Has ido a ciegas, espero que sea buena la lección y que te guste. El tema de los supercargadores de Tesla. Claro, la diferencia de usar un supercargador de Tesla, incluso hace 3 años, cuando la red de recarga prácticamente era solo Tesla, y ya está, con respecto a ahora, ¿qué ha hecho el resto de competidores para intentar igualar? Aquí, por ejemplo, es donde, a ver, en España hay varias redes de recarga. Por ejemplo, voy a citar una Thunder, que yo creo que lo está haciendo Palentina también. Palentina, y lo está haciendo muy bien, y de hecho hay alguna cosa, porque Tesla yo creo que sigue siendo la mejor red de recarga, eso es así, pero por ejemplo, a mí que me gusta sacar las debilidades, Tesla ha potenciado su red de recarga, ha puesto más puntos de recarga y más potentes, pero sin embargo hay algunas ubicaciones que hay que desplazarse o hay que salirse un poquito de más de la autopista, y hay otras que no están bajo cubierta, que en el tiempo que tenemos ahora se agradece estar bajo cubierta. Eso Thunder, por ejemplo, en la mayor parte de los casos lo ha hecho muy bien, y es cierto que las nuevas de Tesla lo está haciendo, pero es cierto que muchas estaciones de carga que tenía de antes siguen estando igual, ¿no? Entonces, en España es cierto que sin Tesla la red de recarga se queda un poco justa, las cosas como son, aun cuando hay otras redes de recarga que han mejorado mucho. Si ya viajas al extranjero, la historia cambia por completo. Hay muchísimas redes de recarga, y esta es una de las cosas que está mucho mejor que en España. Todas en las autopistas, en las áreas de servicio, tienes muchos hubs de recarga. Uno de ellos era de Total Energies, que es una empresa de AutoFM, por supuesto. Pero había otras redes de recarga bajo cubierta, podías enchufar sin ningún problema. Y de hecho... Y sin descargarte ninguna app ni nada, ¿no? Sí, entiendo. Hoy día el Plug and Charge, que se llama, ya es algo que están empezando a hacer otras redes de recarga y que tienen que copiar de Tesla, que fue una de las cosas que hizo. Entonces, claro, no te tienes que salir mucho de la autopista, estás bajo cubierta, y mientras estás tus 20-25 minutos, pues tu coche está cargando. Entonces, ¿qué puedes hacer en otros países? Aquí en España muchas veces estás en un viaje largo y dices, ¿en qué área de servicio me paro? En esta o la siguiente. Eso en Francia lo puedes hacer. Aquí todavía eso cuesta hacerlo, la verdad. Lo podrías hacer, pero todavía donde el coche te diga, pues es mejor que pares. Y ahora vamos a resolver otra duda. Los oyentes dirán, ¿cuánto cuesta cargar, no? El dinero, obviamente. Como en casa, en ningún lado. Correcto, lo más barato es en casa, de media 1,5 €, 2, el que tenga placas solares y carga cero, pues perfecto. Bueno, cero. Hay que amortizar la inversión. Hay que amortizar la inversión, pero bueno, esa es la situación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo voy a dar mi ejemplo y lo que yo he visto, ¿vale? Cuando tú cargas fuera de casa te puede salir algo más barato, te puede ser parecido, te puede salir más caro. Depende si comparas contra un diésel o una gasolina, depende contra qué red de recarga compares, depende de muchas casuísticas. Yo los precios que he pagado, y son los que he pagado yo, sin mirar los precios más baratos... Ah, creí que sin mirar la chuleta. Bueno, eso me lo sé, He pagado los más baratos en recarga lenta, estaban entre 44 y 50 céntimos en Francia, que son los más frecuentes. Lo más caro que he pagado, ha sido en Suiza, que eran 57 francos suizos, que al cambio son unos 63-64 céntimos. Claro, estos precios... Pero esto es en carga rápida. No, estos son carga lenta todo. Carga lenta todo. Carga lenta todo, porque la única carga rápida que he hecho ha sido en Tesla, y ahí, curiosamente, eran más baratos, dado que tengo un Tesla, y eran entre 35 y 40 céntimos. He cargado, porque Tesla además te tramea el precio. De 9 de la mañana a 9 de la noche te pone estos precios que he dicho yo en estos cargadores en Francia. Si cargas de 9 de la noche a 9 de la mañana, puedes tener precios de 19 y 20 céntimos. Pero bueno, como normalmente se viaja de 9 de la mañana a 9 de la noche, voy a coger ese ejemplo, ¿vale? Porque no voy a ir al más barato. Antes de que sigas con los precios, importante, ¿tú por qué mayoritariamente haces cargas lentas y tu coche tiene contadas cargas rápidas? Pues porque el manual del vehículo, de mi coche y de cualquier vehículo eléctrico, te dice que priorices la carga lenta, que es mejor. Normalmente cuando hay una carga rápida es un chute de 150, 200 de picos, 250 kilovatios,
que aunque ha habido algún estudio que dice que no es tan perjudicial como se dice, yo si el manual del vehículo dice que es mejor carga lenta, yo a carga lenta voy, me da igual, aunque me sea más cara, no tengo ningún inconveniente. Por eso allí donde voy a hotel, para además sacar la máxima autonomía una vez que salgas, cargo siempre en lento. Entonces, ¿estos precios salen más económicos o más caros? Pues es cierto que mi coche, como es una berlina, es una berlina que ha hecho 16,3 kWh en todo el viaje, ponle 17, y si comparo con los precios de los combustibles en Francia y en Suiza, que los más baratos que he visto han sido la gasolina a 2 euros y el gasóleo a 2,25, de hecho los más baratos eran también de Total Energies. A ver, porque les hemos dicho nosotros que subía un oyente de vacaciones, todos los oyentes que se vayan de vacaciones que nos llamen, que les mandamos un WhatsApp y ya ajustan un poco. Esto no estaba preparado, pero es cierto que las autopistas en Francia los combustibles son más caros. Hago aquí un inciso, no quiero que ningún oyente diga que qué afortunados somos en España con el precio de los combustibles, porque también es cierto que el poder adquisitivo que hay en Francia, y no te digo en Suiza, dista mucho del que hay en este país. Acabo de ver la gasolina a 1,75 y el gasóleo a 1,90. Fíjate, con el tema del gasóleo, un inciso. Ojalá el precio del gasóleo se estabilice y baje, pero el precio del gasóleo no va a estabilizarse y no va a bajar. No va a bajar. Al final tenemos que ser conscientes de una cosa. Muchas refinerías que antes hacían gasoil han dejado de hacer gasoil porque en muchas ocasiones es algo estratégico, en otras simplemente la inversión para actualizar esa refinería era más caro el collar que el galgo, y vamos hacia la electrificación, pues han dejado de hacer esa inversión y ya está. No es sencillo refinar el diésel, hay una serie de equilibrios para sacar del crudo, depende de qué tipo de crudo, etcétera, etcétera, y que luego el diésel está adulterado, aunque todo tiene un nivel de impositivo altísimo, que la mitad de lo que nosotros echamos son impuestos, pero el diésel tiene unas franjas de subvención a nivel impositivo que a lo mejor no queremos ser conscientes de ello. Entonces, a lo que vamos, nos guste o no, es a que el precio del diésel va a seguir subiendo. Punto. ¿Qué es lo que va a pasar con el transporte terrestre de mercancías y de personas? Autobuses y camiones. Pues no tengo ni idea. Yo entiendo que parte del paquete que vamos a pagar los que tenemos turismos y subdiesel va a ir para subvencionar un poco el transporte, pero que los precios de los productos van a aumentar, está clarísimo, y que el precio del diésel va a aumentar y va a ser la pescadilla que se muerda la cola. Correcto. De hecho, si mal no te he entendido, José, y esto lo conoces tú mejor que yo, el impuesto especial de hidrocarburos, el diésel paga 10 céntimos menos que la gasolina, y nos están diciendo que tenemos a la Unión Europea detrás diciendo que eso hay que equipararlo, y lamentablemente esto afecta a todos, nos afecta a todos, sobre todo cuando vas al supermercado, que cuando haces la cesta de la compra, pues todos sabemos lo que ha subido el precio de los alimentos básicos siquiera. Y esos alimentos básicos podemos pensar, la subida del diésel solo repercute en el transporte. No, repercute absolutamente en todo. Repercute en la labranza, o sea, a la hora de cultivar hace falta gasoil para los tractores, para la maquinaria agrícola, etcétera, etcétera. Pero es que luego hay elementos, el otro día en Íscar estábamos en un almuerzo y un empresario que tiene una fábrica que hace, entre otras cosas, andamios, me enseñaba la factura del diésel del horno. Al final, para pintarlo de una forma determinada hace falta un horno, ese horno tienen que calentar con diésel. Me enseñaba la factura de este año del diésel y me enseñaba la misma factura del mismo mes del año pasado, y yo decía, ¿cuánto ha subido los andamios? O sea, repercute. Cualquier variación en el precio del combustible repercute en cosas que ni nos imaginamos, pero muchísimas. Es que hay dos aspectos que la gente no tiene en cuenta, y muchas veces hay discusiones entre proeléctricos y petrolhead, donde cuando sube el precio de la energía los petrolhead se alegran de que al que tiene un coche eléctrico no le salga tan barato, y cuando sube el precio del combustible el proeléctrico se alegra de que al procombustión le sale más caro. Y realmente esa gente no sabe que cuando vas al supermercado, y sigo con este ejemplo, todo, absolutamente todo, tiene dos componentes, uno combustible y otro energía. Y si suben esas dos cosas o una de las dos, eso se va a encarecer. Y que están totalmente relacionadas porque muchas veces la energía para generarla hace falta quemar gas, quemar petróleo, quemar diésel. Correcto, tal cual. Creo que el mix energético en España es un 55% de energías renovables y un 20% nuclear. El 25%
es combustible fósil. Abrimos el melón de por qué no hay más nucleares. Sí, bueno. Porque en el resto de Europa, en Francia, tienen claro... Un 70% es un país diferencial en eso de su energía. La última vez que lo leí, la generan de manera nuclear. Querían esa independencia energética. Alemania, sin embargo, tenía muy pocas centrales nucleares, las cerraron, se encomendaron al gas ruso y, bueno, todos sabemos cuál es la situación que ahora están quemando carbón, hasta lo que yo sé. Ah, sí, no me digas. Creo que sí. ¿Sí? Correcto. Pues me dejas, o sea, me dejas, vamos, de Sí, piedra. sí, sí. Ah, fíjate, qué cosas más curiosas, ¿eh? Yo creo que Sí, se sí. nota la ironía. Al final, siempre muchas veces en España pensamos que todo nos lo imponen desde Europa, es mentira. En España pensamos que en Europa los políticos de distintos colores discuten, y hombre, discutirán, pero en la mayoría de ocasiones votan todos a favor de putear un poquito más al consumidor final, a los hechos me remito, Correcto. con el tema de, bueno, prácticamente todas las políticas, pero que cada país hace la política energética que le da la gana. Y es que vemos perfectamente cómo Francia ha apostado por las centrales nucleares y le da igual lo que digan en Europa. Alemania ha apostado, no sé por qué, pero ahora está quemando carbón, y en España no sé si apostamos o no, nos damos tiros en el pie. Esperemos que todo esto vamos a ver si llega todo a buen término y tenemos una energía y unos precios de los combustibles baratos para todos. Ojalá sea así. No sé muy bien por dónde tirar, o que nos empieces a dar envidia con lo que has visto en el viaje. Sí, y sí que quería hacer una mención al precio de las cargas rápidas, porque es cierto, y hay que decirlo todo, a mí me gusta decir todo. Sí que es cierto que con suscripciones te pueden quedar en unos precios bastante razonables, pero no muy lejos de aquí, de donde estamos, creo que allá por Carrión de los Condes, que es otra zona que es muy interesante para ver, pues hay un supercargador de una conocida empresa eléctrica de este país, donde he visto el precio... ¿Muy afín al gobierno actual? Bueno, yo no sé si está afín o no, no lo sé, y lo único que he podido mirar, el precio en su aplicación estaba a la nada despreciable cantidad de 83 céntimos el kilovatio, con lo cual hay que, con todo esto, esto es como si tú eliges una empresa, digamos, petrolera de las conocidas o una low cost. También hay que mirar que los precios de la energía, sobre todo en carga rápida, pueden tener muchísima variación de unos operadores a otros. Pero fíjate, de momento no ha saltado ningún escándalo como el tema del escándalo de la trama de los hidrocarburos. Sí. Al final, cuando hay una diferencia muy grande entre gasolineras con una marca de la leche y gasolineras low cost, cuando la diferencia no es muy grande, pues es libre mercado, libre competencia, cada uno ajusta sus márgenes, etcétera, etcétera. Por cierto, que debajo de cada uno de esos carteles grandes en los que pone Repsol, Moeve, el otro o el de la moto, en la inmensa mayoría de los casos hay una pyme familiar que lo está gestionando y que son los dueños de esa gasolinera y tienen una concesión y que dan trabajo a una, dos, tres personas y que sus márgenes comerciales son pequeñísimos. Cuando vemos diferencias en el precio del combustible entre una low cost y una tradicional de 15, 20, 25 céntimos, ahí detrás hay gato encerrado. O sea, hay gato encerrado, los tribunales lo podrán confirmar cuando toque, pero las tramas de hidrocarburos nos están costando a todos los españoles un montón de dinero, porque hay mucho dinero de IVA, y cuando hablo de mucho dinero es miles de millones de euros en IVA que no ha recibido el Estado, y eso se ha ido canalizando con empresas pantalla y de diferentes formas, y ha llegado a surtidores de empresas low cost, claro, que por eso ponen 20 céntimos más barato. Bueno, habrá de todo, no conozco yo en detalle ese tema, pero yo muchas veces a la gente le digo que, a ver, esto es lo de siempre, cuando hay una marca potente por detrás, pues normalmente pasa en todo, en la ropa, en cualquier cosa que te compres, normalmente el precio es más caro. Yo, sin entrar en ese tema que has dicho tú, que yo lo desconozco, normalmente cuando vas a gasolineras low cost, pues normalmente tienes el surtidor, no tienes ni una tienda, no tienes ni donde tomarte un café, y ese tipo de servicios accesorios, aunque no los disfrutes o no los uses, los acabas pagando. Entonces yo entiendo que al final el ciudadano también tiene que valorar qué es lo que quiere, ¿no? Y te ha faltado un detalle más, que era donde quería ir, el tema del servicio atendido. Sí. A mí me parece de verdad muy importante el servicio atendido, porque las estaciones son estaciones de servicio. Nosotros con todo el cariño del mundo lo llamamos gasolineras, y les llamamos a los empresarios gasolineros, y porque además ellos mismos lo dicen así, y a mucha honra, pero de verdad son estaciones de servicio. Es un fluido inflamable.
bueno, hay cierto riesgo. De verdad, yo creo que es absolutamente imprescindible que las estaciones de servicio sean atendidas. De hecho, en mi casuística personal, más o menos las estaciones de servicio a las que suelo ir, pues ya las tengo controladas. Pero si yo voy a una estación de servicio y no está atendida, yo tiro a la siguiente. Claro. O sea, tiro a la siguiente. Yo quiero que haya una persona, aunque a lo mejor si hay mucho jaleo, cojo yo el surtidor y empiezo a echar yo, pero quiero que haya una persona allí echando el combustible. Me pasa muchas veces con el sector tuyo profesional. Claro, si tú a todas las personas mayores las obligas a ir al cajero y a trabajar solo, en vez de en ventanilla, solo a través de internet, pues estás poniendo una barrera. Yo me imagino una persona un poquito más mayor, una persona con discapacidad, que hay muchas personas con discapacidad y tienen los mismos derechos que nosotros, claro, si van a una gasolinera que no está atendida, ¿qué pasa? ¿Tienen menos derechos que el resto? Lo bueno es que el ciudadano puede elegir, en este caso de las gasolineras. Yo, la verdad es que cuando he ido a echar, o cuando echaba gasóleo, en este caso, yo nunca he tenido ningún problema, es decir, he ido a gasolineras, no he mirado tanto el precio y sobre todo, ahora, en áreas de servicio, aunque no eche gasóleo o gasolina, sino que recargo electricidad, aunque vaya solo al servicio, siempre procuro comprar algo, porque al final tienes que dar un motivo para que esa área de servicio no esté solo para ir al servicio, sino para que dé más servicios y para que el ciudadano pues, pueda tomarse algo, descansar, andar un poquito, comer algo, comer mejor y lo que estime oportuno. Muy importante lo que dices, de hecho, la mayoría del margen que tienen, o sea, correcto, las gasolineras no viven del correcto, surtidor, viven de la tienda. Correcto. Y comprarles unos chicles, comprarles un caramelo, comprar un peluche para el crío. Por cierto, he de confesar una cosa, mi hijo me va a matar. Mi hijo en su habitación todavía tiene un peluche, y tiene 18 años, ¿sí? Tiene un peluche que le compró su abuelo cuando tenía meses. ¿Te puedes imaginar? Oli. Vamos, la vida que ha tenido claro, ese peluche. Pues ese peluche salió de una estación de servicio cuando mi suegro iba de viaje a Alicante. Al final, ¿dónde tienen el margen? Ahí, en ese peluche, en ese café, en ese correcto, refresco. Correcto, pues esto, bueno, al final lo importante es que el ciudadano pueda elegir. En estaciones de servicio yo creo que hay 12.000 gasolineras según la última recuento que hay, con lo cual el ciudadano va a poder elegir. Hay estaciones de servicio por doquier, puntos de recarga, pues hay más, cada vez hay más, pero todavía hacen falta más. Hilando con lo anterior que hemos hablado... Miramos un momento y retomas tú con hilando lo anterior. Sí. Estamos aquí que vamos, nos enrollamos. No, pero esto es lo que me gusta a mí. 38 minutos. Vale. Sigue con hilando lo anterior. Pues mira, ¿qué es lo que le falta a la movilidad eléctrica hoy? Bueno, yo creo que voy a empezar por donde se está avanzando, pero no me parece ahora mismo lo más importante. Es el tema de las autonomías y sobre todo de las velocidades de recarga, ¿no? Yo creo que es importante que para quitar ese miedo, pues que los vehículos, especialmente yo te diría los vehículos pequeños y compactos, porque las berlinas, ya hay muchos coches que homologan, que luego la realidad es distinta, 600, 700 kilómetros, y eso, aunque en autopista le quites un tercio, para más o menos que la gente lo sepa, ya yo creo que es más que suficiente para los viajes largos que se hacen. Sí que es cierto que yo valoraría mucho la rapidez de recarga, es decir, yo tiempos de recarga que pases del 20 al 80 en 20, 25 minutos, 30 a lo sumo, no me parece que sea muy elevado, pero sí que es cierto que igual si vas solo, igual agradecerías tener 5 o 10 minutos menos. Entonces las cargas 800 voltios, que están empezando a ser cada vez más habituales, que en Francia ves muchas, que en España todavía falta. ¿Cuántas hay de 800 voltios? Pues mira, en tu tierra hay una y poco más. Pues la red de Tesla, por ejemplo, no admite 800 voltios, por ejemplo, la de Thunder muchos sí, pero esto es algo que hay que acompasar. Me gusta mucho lo que está haciendo BYD, que lo está publicitando mucho y está muy bien, pero vamos a ver cuánto tarda en llegar, primero, y cuánto tarda en llegar a coches, como decís vosotros en AutoFM, comprables. Bueno, diría Antonio, abrazables, pero de momento comprables. Donde se pasa del 10 al 90% en 5 minutos, o del 10 al 80 en 5 minutos y del 10 al 97 en 7 minutos. Claro, eso está muy bien, pero primero tienes que tener una red de recarga que te lo soporte y un coche que te lo admita. Si el coche que te lo admite cuesta 100.000 euros, pues esto será para 4 o 5 privilegiados. O menos. Entonces, es importante eso, y es importante que, claro, vivimos en un país donde se vive sobre todo en ciudades.
y estamos muy concentrados en ciudades, y como vivimos en ciudades, vivimos en pisos. Dentro de los pisos, pues no todo el mundo tiene un garaje, que es lo que hemos comentado antes. Entonces, hace mucha falta red de recarga lenta en ciudades, y también rápida, pero sobre todo lenta. No quiero obviar también aquí pueblos de 5.000 y 10.000 habitantes, que nadie me malinterprete, pero estoy yendo un poco a lo principal. Y sobre todo, que sea fácil de realizar la recarga. Te voy a comentar, voy a hilar con el viaje. Alguno dirá, ¿qué problemas has tenido en el viaje? Pues mira, en la red de recarga rápida ninguno, cero, y en los 6 hoteles en los que he estado, que los 6 tenían cargador, porque yo así lo decidí, hubo uno que no funcionaba, en las cosas como son, que además era en el que más días iba a estar 4, ¿vale? Ley de Murphy. Y tenía un solo punto de recarga, que además iba a quedar muy corto. Los hoteles y parking que empezaron con esto y que tienen uno o dos puntos de recarga van a tener que aumentar, porque recordemos que los puntos de recarga no son solo para coche eléctrico, sino también son para los híbridos enchufables, para esas personas que utilizan bien la tecnología y lo enchufan, claro. El que no lo enchufe, pues mejor que no compre esa tecnología. Bueno, ¿qué pasó? Que fui a un parking de la localidad, porque el hotel no estaba en la misma ciudad en la que nos alojábamos, y todas las tardes íbamos a esa localidad, en concreto era en Cannes, y fuimos, allí no tenías otra que aparcar en un parking, porque era muy difícil aparcar fuera, porque tenías que o dejarlo muy lejos, o tenías pues la OTA o como se llamara. Bueno, pues ahí descubrí un sistema muy bueno para hacer la carga. Era un sistema, como se suele decir, para tontos, y que nadie me malinterprete, cualquiera lo podía hacer. Perfecto, me encanta. Tú ibas había 50 cargadores nada más en el parking, solo 50. Tú ibas a un cargador, imagínate el número 10, había una máquina al lado, entonces tenías que poner únicamente iniciar carga, poner el número de cargador en el que estabas, el 10, poner una tarjeta de crédito y al momento empezaba a cargar. O de débito, ¿no? Yo creo que era de crédito, ¿eh? Bueno, aquí venga. Te hacían una prerreserva, yo no sé, yo iba con la de crédito y con la de crédito. ¡Hala, lo loco! Al momento te empezaba a cargar, al momento. ¿Cómo parabas la carga? Volvías, ponías detener carga, ponías la tarjeta con la cual te habían hecho el bloqueo de los 49 euros, te devolvía la diferencia por lo que efectivamente habías consumido. Ya está. Fácil, sencillo, sin aplicaciones y... Le veo una pega. Dime. ¿Y luego la factura para desgrabarte? Ah, no, que lo tuyo era viaje de ocio, no era viaje de trabajo. Claro. Pues eso es, bueno, entiendo que podrías tener el ticket para que tú lo pudieras tener. Y es que esto es algo que hay que hacer. Hace falta que con un TPV... Luego ya si la empresa de recarga, como un supermercado, quiere que tú te bajes su aplicación y te hace un descuento a cambio de que tengas tus datos y lo que consumas o cuánto cargues o dejes de cambiar, pues mira, que sea el ciudadano que decida, pero que por lo menos sea fácil. Y eso es muy fácil, es que es un TPV lo que todos queremos, enchufar TPV y que cargue. Punto. Y ya está. Y es posible, porque tú lo has vivido. Y es posible, en otros países es posible y aquí también es posible. Fíjate que yo creo que en España no está creciendo el tema del vehículo eléctrico, simplemente por una cuestión cultural y de prejuicio. Y es que es muy complicado luchar contra un prejuicio. La inmensa mayoría de gente que me pregunta en el ámbito privado, también los que nos mandan correos electrónicos a AutoFM, les pregunto un poco cuál es su estilo de vida, o sea, para qué usa el coche. Y un porcentaje altísimo, pero altísimo, les digo, tú eres para 100% eléctrico. Correcto. Eres para 100% eléctrico. De hecho, un amigo agricultor me pregunta pues cada 3 o 4 meses, oye, ¿qué coche me compro? No se termina comprando ninguno porque sigue tirando con los que tenía, que van fenomenal. Y le digo, 100% eléctrico, pero si es que con la cantidad de naves que tienes, él ya tiene placas solares para otras cosas, si es que no vas a necesitar, o sea, no vas a volver a montar en uno de combustión, que al final haces, de verdad, 3 viajes largos, y esos 3 viajes largos les puedes hacer, gracias a que está aumentando muchísimo esa red de recarga, sin ningún tipo de problema. A ver, yo siempre digo 2 cosas. Punto 1, no hay que obligar a nadie a adoptar una tecnología, y eso para mí ha sido un error. Es decir, la tecnología eléctrica tiene sus fortalezas y sus debilidades. No es una tecnología perfecta y no es una tecnología para todos. Y yo, insisto, no doy recomendaciones, pero si alguien me pide opinión, pues en función de cómo me hable, le puedo decir si está preparado o no para el vehículo eléctrico. Yo a todo el mundo le digo, primero que se informe,
que no se fíe de lo que vea en internet para bien, ni solo lo que vea para mal. Sí, porque el sesgo de confirmación muchas Correcto. veces, y los algoritmos se basan mucho en el sesgo de confirmación, basta que el algoritmo detecte que estás en contra del eléctrico para que solo te muestre opiniones contrarias al eléctrico y problemas que les tiene, o viceversa. Entonces, tienes que analizar fortalezas y debilidades. Si puedes... Tú eres muy financiero, ¿eh? Bueno, es que tiene que ser así. La tecnología perfecta igual todavía no existe. Igual existirá en un futuro, pero a día de hoy no existe. Y sobre todo, y ante todo, y esto es equiparable a cualquier tecnología, pero sobre todo la de un coche eléctrico, que lo pruebe, pero que no lo pruebe media hora, sino que se lo lleve un fin de semana o una semana, que experimente con el coche eléctrico, que haga pruebas de autonomía, que las haga por autopista y, si es posible, también cuando haga mucho calor y cuando haga mucho frío, para que vea también cómo consume, porque hay también pruebas en internet que veo de unos consumos en condiciones perfectas, que cuando hace 30 o 35 grados, o como se suele decir, cuando no hace ni frío ni calor, con 0 grados, y tú que eres de Valladolid sueles vivir esas temperaturas, el consumo del coche eléctrico no es el mismo. Y en el día a día te puede dar un poco igual, porque si haces 40, 50, 60 kilómetros te va a dar igual, pero en un viaje largo, pues igual te puedes llevar alguna sorpresa, lo tienes que conocer. Sí, yo, la verdad, de las primeras veces que cogía 100% eléctrico fuera de pruebas que ya están controladas con las marcas, o de por coger el coche por Madrid, que me le llevé a Valladolid, era invierno, lo conté en AutoCM, un iX1, sí. Viniendo por la mañana, pues haría menos 5 grados aproximadamente. Yo en Collado Villalba paré y a repostar, porque... O sea, es que me entra una angustia de decir, pero que esto baja más rápido que el depósito de gasoil. Como dice Antonio, el síndrome de la pila, ¿no? Como sí, suele decir. sí, y además tenía que ir a coger Arribas a su casa, luego teníamos que hacer cosas por Madrid, habría llegado a Getafe sin ningún problema, pero claro, al estudio de radio. Pero claro, ya estaba condenado a llegar y enchufar, claro. Entonces preferí anticipar, además como yo madrugo mucho, no hay problema, tenía margen de sobra, le metí un chute de 35, 40 minutos, claro, y luego ya fui y ya... Pero a mí sí que me sorprendió, claro, porque evidentemente iba en camisa en el coche, con la climatización tope, como Dios manda, como hay que ir, y el volante calefactado y lo que puedas. Y la velocidad máxima permitida en la vía, porque las circunstancias lo permitían. Claro. Y ya está. Por eso es muy importante que cuando se ven las autonomías homologadas, las a ver si se consigue cambiar eso. Bueno, yo es que creo que ya te lo dije en el anterior podcast, yo estoy a favor de que pongan el ciclo EPA estadounidense, que homologa entre un 15 y un 20% menos, y eso en un ciclo mixto ya más o menos se puede ajustar a la realidad, pero el WLTP en autopista a velocidad constante, quítale un tercio para que la gente sepa. Y sí, no deberías hacerlo, pero si te pesa el pie, todavía más. Destrozas, o sea, cualquier tipo de autonomía homologada. Claro, es que hay que tener en cuenta eso, por eso cuando los fabricantes suelen dar a elegir una batería pequeña y otra más grande. No siempre un caballo grande, ¿no? Ande o no ande, como se suele decir, pero puede ser que la pequeña, obviamente en viajes largos te va a llevar más tiempo que la grande, y la grande te puede venir bien en determinadas circunstancias para tener ese, digamos, ese extra de autonomía. Ese colchón. Ahora que hablas de autonomía, coches con más autonomía, menos autonomía, tu modelo, ¿te volverías a comprar el mismo modelo? O sea, ¿cómo analizaste para comprar en concreto tu modelo? Porque tu modelo era el de gran autonomía, ¿y ahora qué harías? A ver, yo seguiría con el de gran autonomía, aunque más o menos con 600 kilómetros homologados, 650 ya más o menos, puedes más o menos cuadrar los viajes largos con uno de combustión. Yo me acuerdo que el mío homologaba 626, ahora será un poco menos porque ha degradado la batería, que también es otro aspecto a tener en cuenta, que se va a perder un poco de capacidad de batería porque... Pero en la mayoría de los casos, si se hace un buen uso, se pierde muy poco. Se pierde menos, y sobre todo las baterías LFP, que son las que se están imponiendo frente a las de níquel, manganeso y cobalto, que son las que tengo yo, ¿no? Había un coche de batería pequeña de 510 kilómetros homologados, y otro de 626, insisto que es una autopista, no lo haces ni de casualidad, ¿vale? O sea, que la gente se olvide. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Yo hago un viaje de 320 kilómetros por autopista, con igual 2 o 3 veces al año fijo, y luego a veces puedo ir al pueblo de mis padres, que son 345, 350, mayormente por autopista con un desnivel. ¿Veis cómo es un tío de Excel? Entonces, claro, yo con el de autonomía justa, más baja, puede, o lo haría, como diría Antonio, con síndrome de pila, o puede que no lo haría, y que no pasaría nada porque sí que tengo cargadores,
pero era algo que yo no quería tener que depender de un cargador en esas autonomías. Entonces, yo con el de 626 lo puedo hacer, sin necesidad de cargar, y yo quiero tener esa independencia. ¿Que luego tengo que parar 5 minutos porque tengo ganas de ir al baño? Pues paro, pero no por necesidad de cargar. Entonces yo ahora mismo volvería probablemente a comprar por lo menos un modelo con esa autonomía homologada, porque ya te da una cierta reserva. Entonces, si tú te compras un modelo con 450-500 kilómetros homologados, obviamente, salvo que hagas un viaje de 200 kilómetros por autopista, que yo no lo considero ni largo, 250 o hasta 300, pues obviamente vas a tener que tardar más. Hay gente que dice, es que no me importa porque yo es que paro en este sitio estos 3/4 de hora porque me como un plato combinado. Pues ya cada uno tiene sus necesidades, y si esa es tu situación actual y no te importa, pues perfecto, si es que cada uno tiene la suya. Hay gente que, por ejemplo, quiere cargas súper rápidas porque dice que es que en 10-15 minutos ha ido al baño, se ha tomado un café a bolquete y un eléctrico no le renta, como se suele decir, porque no quiere estar 5 o 10 minutos esperando más. Pues bueno, si esa es su necesidad, pues yo no le voy a quitar la idea, ¿no? Pero esto merece análisis. En cuanto a si me volvería a comprar el mismo vehículo, ahora mismo, yo hace 3 años y medio ya me planteé otro. Por supuesto berlina, ni sub ni crossover. Sí, eso, y además alemán, me lo imagino. Efectivamente, era el i4 de BMW. Lo que pasa es que era mucho más caro, perdía el MOVES y bueno, en algunas cosas era mejor, pues hombre, tienes más servicio postventa, que es una de las debilidades de Tesla, tenías una mayor calidad, que yo no me quejo de las calidades del mío, igual algunos ajustes podrían estar mejor, que ahora están mejor, pero es que la diferencia era tremenda y perdía el MOVES. Entonces, ¿ahora me volvería a comprar el mismo? Posiblemente sí, porque yo valoro, mi presupuesto sería más o menos el mismo, y la competencia que tengo de berlinas, el único que estaría más o menos a su nivel sería el BYD Seal, que es un coche que a mí estéticamente, de hecho, me gusta más, porque estéticamente me gusta, y es un coche que a mi modo de ver debería venderse más en el canal particular. En VTC se ve un montón. O sea, sí, pero es por las políticas de venta que tiene BYD más que por entonces, otra cosa. Lo que menos me gusta de ese coche, para que veas que lo he analizado, es que el consumo en autopista es muy elevado frente al mío, que es muy eficiente, y el software todavía le tendrían que dar una vuelta. Estéticamente me gusta más, es más cómodo y tiene más servicio postventa. Entonces, es un coche que me gusta. En un rango de precio más elevado, me gusta el Mercedes CLA, porque es una berlina, carga muy rápido, es muy eficiente. Pero ¿no compararías directamente un Tesla Model 3 con un Mercedes CLA? Es que es más caro, el rango de precio es un poco más elevado, el de CLA. Es obvio, es un Mercedes, y yo lo entiendo, o sea, es una marca premium, y al final O fue una marca premium, eso habría que analizarlo quizá, modelo por modelo. Claro, a ver, la calidad del Mercedes es buena, pero igual, siendo un Mercedes yo me esperaba un poquito más, no te lo voy a negar, es decir, o sea, tú te sientas en el coche y está muy bien, es un Mercedes, está bien, pero igual, como digo yo, para ser un Mercedes yo esperaba un poquito más. Puede que haya gente que no le gusta porque es muy bajito y es muy pequeño por dentro, que es cierto, pero a mí eso me va. Carga muy rápido, es muy eficiente, es muy silencioso. Quizá, fíjate, que más que el precio en sí, lo que menos me gusta a las marcas alemanas es que por el precio que te cobran el coche le tienes que poner 6.000, 8.000 euros. Sí, para que tenga algo. Para dejarlo un poco así.